Por si nos ven en Estados Unidos, ladies and gentlemen. Si nos ven en Francia, madame et monsieur. Si nos ven en Japón, dijeran relutier, ositoko, ositaka. Quiero que nos vayamos a Lucas capítulo 19. Y recién Víctor nos llevaba a leer la última cena de Jesús. Y quería que en esta mañana, yo sé, es la historia de Zaqueo, la habrás visto alguna vez. Y cada vez que escuchás que hay un saqueo, acordate de que el verbo saquear nació con este personaje que vamos a rememorar su historia en esta mañana. Me gustaría que al leer esta historia, que posiblemente lo sepas, quiero que juntos vayamos a este relato bíblico como si fuera la primera vez que lo escucháramos. Así que te invito a que nos acompañes. Dice así, San Lucas capítulo 19. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Y esto era lo que decían: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quería que en esta mañana pensemos en cómo podemos cambiar la cultura familiar. Se dice que cuando 2 novios se casan, el novio y la novia traen la cultura de su hogar. Y a veces lleva todo un tiempo de adaptarse porque cada uno tiene su propia cultura. Por más que hayan nacido en la misma ciudad, hayan ido a la misma escuela y se hayan criado en el mismo barrio. Porque cada familia es un mundo. En algunas familias está permitido ver la tele cuando se come, en otras no. En algunas familias está permitido estar whatsappeando o quizás usando el celular mientras uno le sirve la comida o toma, y todos están pero no están. Algunas cosas que ha cambiado la tecnología es que, aunque estemos cara a cara, parece que estamos muy lejos entre nosotros. Y cada familia tiene su cultura. Los que son tanos siguen teniendo, como la familia Benvenuto, todos los domingos comer pasta, comer juntos. Algunos que se han criado en el campo o han tenido alguna ascendencia europea de otro país, algunos son de muy pocas palabras y algunos son de muchas palabras. Algunos hablan bajito y otros hablan a los gritos y no sabes si se están peleando o simplemente están charlando. Algunos se cuidan mucho lo que dicen, otros insultan como estilo de vida. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra familia pueda cumplir lo que Dios le prometió a Abraham? Cuando lo llamó de su tierra, de su parentela, Dios lo llamó para que vaya a una nueva tierra, pero lo llamó a que forme una familia con una cultura diferente. Hasta el día de hoy los judíos, descendientes de Abraham, en medio del país donde vivan, siguen respetando algo de esa cultura. Dios le había dicho a Abraham: en tu simiente, por tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y nosotros creemos en Jesús, amamos a Jesús.
Y nuestra familia no puede ser común y corriente como la de cualquiera. Tampoco tenemos que hacer nada alocado. Pero si Jesús está en casa, hay cosas que no pueden seguir estando como estaban. Vámonos a la historia de Zaqueo. Quizás, si leemos un poquito antes, cómo termina el capítulo 18, Jesús va a Jericó. Pero antes de entrar a Jericó, hay un hombre ciego que escucha que esta vez había más gente que otras. Y Jericó no solía tener fiestas patronales, pero como nunca había gente que estaba pasando, entonces Bartimeo pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen, está pasando Jesús. Eso era todo en la entrada, antes de que Jesús entrara a Jericó. Y recuerdan, Zaqueo tira su capa, aquella que lo cubría tapando su vergüenza y quizás también que no tenía mucho dinero para tener ropa nueva. Y ese hombre que mendigaba empezó a los gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como diciendo, esta oportunidad no me la puedo perder. Los que estaban cerca empiezan a decirle, cállate, cállate, no molestes, y él grita más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar. Y Jesús hace la pregunta, ¿qué querés que haga? Señor, quiero ver. Y a partir de ese momento Zaqueo estaba dentro de la ciudad. No pasaba nada todavía. Pero vio en Crónica TV de que estaba pasando algo. Bartimeo empieza a ver. Y la Biblia dice que empezó a saltar de alegría y que empezó a seguir a Jesús junto con toda la multitud que lo iba acompañando. Posiblemente desde Jerusalén a Jericó había unos 15 kilómetros. Así que la ciudad empezó a llenarse de gente que no vivía acostumbradamente ahí en Jericó. Y pasa esto, Zaqueo se había enterado, porque a veces los rumores corren más rápido que internet, y Zaqueo se había enterado de que había un hombre que hacía milagros, que hablaba como nadie, y que esta vez iba a pasar por Jericó. Todos sabemos que seguramente Jericó tenía una calle principal por donde Jesús entró, él era de baja estatura, no podía ver, así que más o menos se adelanta la jugada y dice, si sigue caminando por esta calle, me voy a ir 2 cuadras más adelante, me subo a un árbol y lo veo de palco oficial. Y cuando Jesús va pasando por ahí, levanta la mirada, nadie sabía que Zaqueo estaba ahí, y lo llama por su nombre, Zaqueo. ¿Saben qué? Nuestro nombre nunca suena mejor que cuando suena de los mismos labios de Jesús. ¿Sabes que Dios te conoce por tu nombre? Y algún día vas a escuchar esa voz que te va a llamar. Y no solamente cuando nos toque atravesar del otro lado de la vida, sino que tantas veces Dios nos vuelve a llamar con un llamamiento santo. No escuchamos una voz audible, pero acá adentro es como que el Espíritu de Dios nos hace entender de que Dios nos llama a hacer algo. Bueno, lo cierto es que Zaqueo escucha la autoinvitación de Jesús. Saben que Jesús siempre está llamando a la puerta y el que le abre, él entra. Y es la única vez que encontramos, a menos en los evangelios, de que Jesús se invitó solo. Se invitó solo. ¿Tuviste alguna experiencia alguna vez de que alguien se haya autoinvitado a tu casa? Que haya golpeado la puerta. ¿De qué estamos hoy? No, hoy estamos ayunando. ¿Sabes? ¿Por qué Jesús se invitó solo? Bueno, bastaría con pensar un poquito en quién era Zaqueo. Saben que cuando uno lee los evangelios, la prostitución, la mala influencia, el robo, aún el asesinato, era sinónimo de decir un cobrador de impuestos o un publicano. Ya a Jesús lo empezaron a ver mal cuando Jesús lo llamó a Mateo, a Leví, y él era publicano, estaba sentado en el banco cobrando impuestos. Todos los publicanos eran mal vistos por sus hermanos. ¿Saben qué? Los publicanos cobraban impuestos de sus hermanos judíos para dárselos a los romanos. Entonces ya era una idea de ver a un publicano era como ver a un traidor. Como si eso fuera poco, era sabido que el publicano, que el cobrador de impuestos, le cobraba de más a los judíos y le daba de menos a los romanos.
Siempre había esa especie de coima, de vida trucha, de cobrar un poquito de más. Por eso casi todo publicano tenía dinero de más. Imagínate lo que debe haber sido Zaqueo, jefe de los publicanos. Cada negociado que se hacía, la comisión iba para Zaqueo. Por eso la Biblia dice que Zaqueo era muy rico. Así que si Jesús tendría que haber ido a una casa ahí en Jericó, todos esperaban que a la casa que jamás hubiera ido fue a la casa de Zaqueo. Imagínate, Zaqueo, aunque tenía mucho dinero, había cosas que no podía comprar. Seguramente si sus hijos querían jugar con los hijos de los vecinos, la madre decía, no jugué con los hijos de Zaqueo. Es una persona no grata en la ciudad. Si la señora iba al almacén de ramos generales de aquella época y quería hacer algo, decían, no te juntes con esa mujer, es de mala influencia, es la esposa de Zaqueo. Y más allá de que se movían en un círculo de desprecio, así que los publicanos se reunían entre ellos, Jesús quiere ir a la casa de Zaqueo. Jesús no hizo muchas cosas en Jericó, hizo lo de Bartimeo y específicamente fue a Jericó para encontrarse con Zaqueo. Era como algunos llaman una cita divina. Dios, el Padre desde el cielo, dentro de las instrucciones que diariamente le daba a su hijo cuando se presentaba en oración, estaba, hoy tenés que ir a la casa de Zaqueo. Esto es algo maravilloso. Bueno, más allá de eso, yo quiero que simplemente veamos en la historia de Zaqueo un top 5, 5 cosas que cambian cuando Jesús entra a una casa, entra a un hogar. En el puesto número 1, el idioma. Claro, no estamos hablando de hablar raro, pero todos sabemos de que se dice que el idioma del infierno es la queja y que el idioma del cielo, del reino de Dios, es la alabanza. Casi siempre que una persona nace de nuevo, tiene relación con Cristo, el Espíritu de Dios empieza a obrar en él, en lo primero que se nota es en su forma de hablar. ¿Es así? Porque cuando antes uno no conocía a Cristo, lo que decía no importa. Éramos tan locos que pensábamos que uno era sincero cuando decía lo que sentía. Vuelvo a decir, uno no es sincero cuando dice lo que siente. Uno es loco si dice lo que siente. Porque por ahí sentís cosas buenas y por ahí sentís cosas malas. Y una de las cosas que hace que a veces nuestro corazón esté angustiado al final del día y uno no sepa por qué, es como lo que dice el Proverbio 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. El Proverbio 21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si uno la ama, si uno sabe y mide muy bien cómo tratar este miembro que es tan poderoso, le va a encantar los resultados que tenga. Es por eso que una relación matrimonial, una relación con padres e hijos, una relación entre hermanos, puede asfixiarse y perder el oxígeno del cielo si uno no cuida lo que dice. Uno puede equivocarse mucho con la gente que ama, pero pocas cosas penetran hasta partir el alma y el espíritu, aparte de la palabra de Dios. Y esas cosas muchas veces son esas palabras que decimos mal. Proverbios dice que hay palabras que son como el golpe de una espada, te atraviesan hasta adentro, te dejan heridas que lleva años cicatrizarla. ¿Cómo es tu forma de hablar? La Biblia dice que somos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones, dando gracias. Hay una evidencia cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestro corazón, cuando empiezo a acercarme a Jesús, lo primero que empieza a cambiar es mi forma de hablar, nuestro idioma. Es por eso que si decimos que nuestra familia es cristiana o quiero que toda mi familia sea influenciada por la presencia de Cristo, lo primero que tiene que empezar a cambiar es mi forma de hablar. Alguno dirá, y bueno, ¿y dónde encontrás acá en la historia de Zaqueo de que Zaqueo empezó a hablar diferente? Bueno, las únicas palabras que escuchamos decir a Zaqueo, ¿te acordás? La mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo 4 veces. Bueno, sí, ni hablar que Zaqueo saqueaba. Que Zaqueo jamás pensaba en el pobre, y que mucho menos pensaba en la ley de Moisés, que decía que si uno robaba una oveja tenía que devolver 4. Es como que la tenía que pensar más si robabas. No era que, bueno, te devuelvo lo mismo, estamos empatados. No.
el que robaba en el pueblo de Israel tenía que devolver 4 veces lo que robaba. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán viene a decirle a David un caso? Había un hombre rico que tenía muchísimas ovejas y muchísimas vacas. En el lote lindero, al lado, había un hombre muy pobre que tenía una sola ovejita que prácticamente era parte de la familia. Era más que una mascota, es como que comía con ellos. Viene un visitante a comer a la casa del rico y el rico, ¿qué idea tiene? Mata la única oveja de su vecino y se la sirve y queda bien adelante de este viajero. Cuando David escucha eso, dice que exclama, ese hombre merece la muerte. Y enseguida aplica la ley de Moisés. Dice, bueno, por la oveja que robó, tiene que devolver 4 ovejas más. Hasta que Natán saca un espejito y le dice, ese hombre sos vos, y le empieza a declarar su pecado. ¿Sabe? Zaqueo empieza a sufrir una linda transformación, porque si queremos cambiar la cultura familiar, una de las cosas que primero tenemos que cambiar. ¿Querés que tu familia cambie? Cambia la forma de hablar. Dice el Proverbio 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla del corazón. Todos sabemos que lo que abunda en el corazón, lo dijo Jesús, sale por la boca. Si salen malas palabras, engaños, gritos, cosas amargas, ironías, cosas que las dije y no son catalogadas malas palabras, pero salieron con mala intención, todo eso salió de mi corazón. Es por eso que aquel que va a la cancha y grita barbaridades a alguien que no conoce y dice, vengo livianito acaso, ya me desahogué. No, como canta Axel, todo lo que tiraste vuelve. Y más hablando de las palabras. Es por eso que cuando uno lastima y ofende, lo está haciendo contra su propio corazón. Es por eso que el idioma de Zaqueo empieza a cambiar, empieza a hablar de la misericordia, piensa en los pobres, empieza a hablar de la verdad. Cita la ley de Moisés. La mujer de Proverbio 31, una de las virtudes que tiene es que la ley de clemencia está en su boca. Es una mujer virtuosa no solamente por todo lo que hace, sino porque cuando abre su boca la abre con sabiduría. ¿Querés que tu relación matrimonial, de noviazgo, con tus hijos, con los abuelos, cambie con tus hermanos? Si queremos hacer un cambio de fondo en nuestra casa, tiene que cambiar nuestra forma de hablar. ¿Es así? Si realmente la sangre de Cristo limpió mi corazón, lo que produce en mis labios son palabras limpias. Puesto número 2. Otra de las cosas que sucedieron en la vida o en la casa o en la familia de Zaqueo es que él recuperó su identidad. ¿Qué es nuestra identidad? Bueno, la identidad tiene que ver con aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Para aquella época no había un argentino que hubiera descubierto que cada uno tiene su huella digital diferente. Pero Zaqueo era descendiente del pueblo hebreo, descendiente de los judíos, descendiente de Abraham. Ahora, claro, como él jugaba a 2 puntas, a la hora de hacer algún empadronamiento, él era judío, su padre era judío, su abuelo era judío, pero a la hora de mostrar lealtad, cobraba impuestos para los romanos. Los romanos lo consideraban a Zaqueo un títere. Mira qué bueno, hay un judío que nos cobra a nosotros. Así que tampoco era muy querido por los romanos. Ahora, los judíos menos todavía lo querían a Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. No era ni romano ni judío, aunque por su sangre corría, por sus venas corría sangre judía. Ahora, hay unas palabras que dice Jesús que son hermosas. Este también es hijo de Abraham. Si Zaqueo hubiera tenido un grabadorcito de periodista para grabar esa palabra, la hubiera escuchado todos los días de su vida. El mismo Dios viene a tu casa y te dice, yo soy el Dios de Abraham. Pero ¿sabes qué? Vos sos hijo de Abraham. No hay una identidad más hermosa que un ser humano pueda tener que ser llamados hijos de Dios. No importa el título, no importa los logros que haya tenido, la declaración más hermosa, el título de honor más grande que un ser humano pueda tener es, como dice 1 Juan 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno,
El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, también se lo dice a los gálatas, dice que el verdadero judío, el verdadero descendiente de Abraham, no es el que simplemente está empadronado así o porque sus padres eran judíos, sino que el verdadero hijo de Abraham es el que tiene la misma fe de Abraham. Por eso llamado Abraham el padre de la fe, el amigo de Dios. Cuando Jesús le dice a Zaqueo, acá también hay un hijo de Abraham, le está devolviendo la identidad de ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo hacemos los seres humanos para ir construyendo nuestra identidad? ¿Por qué sos conocido? Cuando alguien menciona tu nombre, ¿qué significa tu nombre? No en lo que significan las palabras, sino ¿qué implica cuando alguien cita tu nombre? Alguien dice, qué buena persona. Otro día, más o menos. Otro dice, mira, es como una planta, no le hace mal a nadie. Tampoco le hace bien, pero ahí está. Ahora, qué maravilloso es saber de que mi identidad no la tengo que estar construyendo por lo que yo me creo que soy, porque mi corazón es engañoso. Y por ahí me creo que soy el mejor del mundo cuando me salieron 2 buenas, pero me salieron 3 mal y me siento una basura y no tengo más ganas de vivir. No soy ni una cosa ni la otra. Tampoco soy lo que los demás opinan y piensan que yo soy. Soy lo que Dios dice que soy. Por eso cada vez que Dios tiene que llamar a alguien, como Moisés, como Jeremías, como Gedeón, como el mismo Pedro, que después de la pesca milagrosa se arrodilla y dice, apartate de mí, soy un hombre pecador. Lo más maravilloso es que Dios cuando nos llama empieza a darnos el valor que realmente tenemos. ¿Cuál es tu identidad más preciosa? ¿Soy de Colón? ¿Soy de Unión? ¿Soy santafesino? Tu identidad más preciosa es que por tener nueva vida en Cristo, sos un hijo de Dios. Ahora, si yo soy hijo de Dios y vivo en una familia donde también hay hijos de Dios, cuido lo que digo, porque si le digo algo malo, se lo estoy diciendo a alguien que es hijo de Dios. Y es como que me doy cuenta, como dice el apóstol Pedro, de que no puedo decirle barbaridades a mi esposa, porque si no, mis oraciones tienen estorbo. ¿Y qué tiene que ver mi esposa con Dios todo? Si no me llevo bien, no me llevo bien. Si no perdono, Dios no perdona. Si insulto a alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, estoy insultando a aquel que lo hizo. Si lastimo con mis palabras a alguien que ama a Dios con todo su corazón y lo sirve a pesar de sus defectos, estoy insultando a su Padre. Hay que tener mucho cuidado. Porque más de una vez uno tiene que decir, perdoná porque no sabemos lo que estamos haciendo. Hey, para que la cultura familiar cambie, tu familia y la mía, tenemos que empezar a hablar diferente. No quiere decir que empecemos a hablar en vosotros habéis hecho. Tiene que ver con que uno empieza a hablar con alabanza. Y la alabanza no solamente es hacia Dios, sino a las personas que tengo cerca. Alabar tiene que ver con valorar las cosas buenas que el otro tiene. Es por eso que el libro de Cantar de los Cantares, el libro romántico de la Biblia, la amada empieza a alabar a su esposo. Y no es pecado alabar a la gente de tu familia. Al único que tenemos que adorar es a Dios, que tiene que ver con una entrega total, con una devoción. Ahora, tengo que alabar a las personas que tengo cerca. Cuando un esposo no se da cuenta que sus palabras pueden ser tan agresivas como una lija, puede lastimar las emociones sensibles de su esposa. Cuando el esposo sabe que tiene que cuidar lo que dice, la alaba, valora las cosas que son buenas y es como que le pasa una gamuza para que brille más. Nuestros hijos pueden ser desalentados por las palabras hirientes que decimos sin pensar, o pueden ser potenciados como aquel arquero que sabe cómo tirar una flecha para que vuele más lejos. Eso es lo que dice el Salmo 128. Qué interesante es que nuestra familia pueda tener la identidad que dijo Josué. ¿Te acordás? Ya estaba viejito, estaban sus hijos, sus nietos, su mujer, llama a todo el pueblo y les dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Nuestra identidad es ser pueblo de Dios, familia de Dios y una familia que sirve a Dios. ¿Cuál es la identidad de tu familia? Puesto número 3, integridad. Hay cosas que empiezan a cambiar cuando uno cree en Cristo. No hay tal cosa como yo creo en Cristo y ahora me siento mejor. Bueno, por supuesto que la paz de Dios nos hace sentir mejor. Ahora, si no empiezo a cambiar mi forma de pensar y no empiezo a ser íntegro, realmente no hubo una conversión, una transformación genuina. ¿Qué dice Zaqueo? Zaqueo era conocido por ser el más trucho, el más mentiroso y el más ladrón.
encima jefe de los otros. Practicaba un discipulado sobre los que estaban a cargo de él. Más que ser un jefe de ventas, era un maestro de la mentira. Zaqueo, mientras los demás están hablando diciendo cómo Jesús va a ir justo a la casa de ese pecador, se pone de pie en la mesa y le dice: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Si a alguien le robé, se lo devuelvo 4 veces. Claro, en el Antiguo Testamento estaba contemplado de que alguien pecaba, robaba, lastimaba, y cuando realmente se arrepentía tenía que restituir, devolver lo que había hecho mal. ¿Qué pasa si yo te robo 100 pesos? O veo que se te cayeron sin querer y digo: papel, papel, lo agarro, lo gasto o lo ofrendo y después digo: ¿y si este hermano necesitaba esos 100 pesos para pagar la luz porque se la van a cortar? Entonces mi conciencia empieza a trabajar ahí y entonces digo: no puede ser, no puedo más. Voy a la casa de mi hermano que se le cayeron los 100 pesos y le digo: hermano, quiero decirte algo, ¿a vos te faltaron 100 pesos? Yo los gasté y te vengo a pedir perdón. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima reunión. No, porque arrepentimiento implica volver a hacer las cosas bien. Qué bueno, era tan pecador, tan mentiroso, me robaba cosas de mi laburo, pero ahora cambié, gloria a Dios. ¿Y qué pasó con lo de antes? Quedó en la cruz. No. Antes ofendía, lastimaba, decía barbaridades, era un mentiroso, pero ahora el Señor me cambió, limpió mi prontuario, gloria a Dios. No, claro que lo limpió. Pero ¿cómo arreglamos lo que hice mal? El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la restitución. Hay cosas que a veces uno no puede restituir, pero al menos la intención de hacer algo. No todos podemos hacer como Zaqueo, que tenía tanto, decir: bueno, devuelvo 4 veces al que robé, al menos lo que robé. Ahora, una de las cosas que cambia nuestra cultura familiar es cuando nuestros hijos, nuestra familia, a la hora de hablar, hablamos de integridad. ¿Qué es integridad? Tiene que ver con ser de una sola pieza, no tener varias caras. Una cara en el trabajo, uno con los amigos, otro con los familiares lejanos, otros con los vecinos y otro puertas para adentro. No. La integridad es que sea de una sola pieza. La integridad tiene que ver con que el Espíritu de Dios empieza a ordenar lo que estaba desordenado y vacío y empiezo a hacer las cosas como Dios manda. Antes era muy infiel, ahora soy menos infiel. No sirve. No tenés que ser nada de infiel. La integridad tiene que ver con volver a poner mis pasos en el camino correcto. Decirle: Señor, como decía David, sostené mis pasos, dame pie como de siervas para que esté firme en mis alturas, para que no me venga abajo. Es cierto, me puedo caer, pero 7 veces cae justo y el Señor lo vuelve a levantar. Si realmente quiero que haya una transformación y un cambio de cultura, decirle que no estoy, no va. No puedo usar la mentira, no puedo quedarme con algún vuelto, no puedo hablar mal de nadie porque no estoy autorizado para hacerlo. Empiezo a poner las cosas en orden. Gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios empieza a transformar. Cuando nos acercamos a Jesús nuestra vida, hablamos diferente, nuestro idioma cambia, nuestra identidad se recupera como ser hijos de Dios. Nuestra integridad cambia. Yo no sé qué hora es porque acá son las 7 menos 5. Yo no sé, hasta las 7 le damos. ¡Hey! Puesto número 4. Cuando uno se acerca a Jesús, como Zaqueo. Es mi opinión. Pero Jesús no le dijo a Zaqueo: Zaqueo, vine a comer a tu casa para que le devuelvas a todos los que le robaste. ¿Ya viene el postre? Bueno, antes del postre, para. Zaqueo, acordate de los pobres. No. Lucas es el evangelio que se encarga de contar muchas comidas de Jesús, entre ellas la de Simón el fariseo. ¿Te acordás de esa mujer que se coló y se metió en la casa y empezó a llorar y a besar los pies de Jesús? Cuenta otra cena de la casa de Simón, el que antes era leproso. San Lucas cuenta varias comidas de Jesús. Y no eran simplemente comidas importantes. ¿Te acordás cuando Marta y María y que Marta quería que le ayuden a servir? Lo interesante es que cada vez que Jesús iba a una casa, la familia cambiaba.
Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Zaqueo? Por lo general, el que no se encuentra con Jesús es egoísta, es orgulloso, y los demás no valen nada. Es más, los que tengo cerca están para servirme a mí. Cuando yo estoy triste, los demás tienen que acercarse a mí. Cuando yo estoy bien, que nadie me pida nada y no me moleste porque yo necesito estar tranquilo. Ahora, ¿qué es lo primero que dice Zaqueo? Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Evidentemente, Zaqueo tenía el doble de lo que tenía que tener para vivir. Más allá de las proporciones, es interesante que lo que primero dice Zaqueo es, pienso en los pobres. Hay gente necesitada cerca mío. Zaqueo lo único que pensaba horas antes era cómo sacar ventaja de los demás, cómo quedarse con lo del otro, cómo comprarse otra cosa. Más de alguno de la ciudad estaba empobrecido por culpa de Zaqueo. Ahora, qué interesante. Cuando Jesús entra al hogar, la cultura cambia y uno empieza a interesarse por las cosas que al Señor más le interesan. ¿De qué se habla en la mesa de tu casa, en el patio, en la pieza? Cuando uno solamente habla de lo que le preocupa, de lo que le falta, de lo que quiere tener, me parece que hay algo que le falta cambiar. Cuando uno ama a Dios con todo su corazón, Dios nos ayuda a amar a nuestro prójimo o a nuestro próximo como a nosotros mismos. No hay tal cosa como que yo con Dios todo bien, pero al otro no lo puedo ni ver. No, eso es una mentira. Cuando realmente mi corazón es conmovido por el poder del Espíritu de Dios, por su palabra, porque tengo un encuentro real con Cristo, lo amo a Dios con todo mi corazón y empiezo a interesarme por aquellos que Dios le interesa. ¿Cuáles son los intereses principales de Dios? Bueno, tendrías que saberlo porque eso es lo que a vos de ahora en más te tiene que interesar. De tal palo, tal astilla. Si Dios es nuestro Padre, si Jesús es nuestro hermano mayor, como lo llama el apóstol Pablo, nosotros tenemos que empezar a imitar esas cosas. Termino con lo último. Habíamos hablado de interés. Lo último, ideal. ¿Qué es algo ideal? Por lo general, lo ideal tiene que ver con todo lo que uno desea, quisiera, como tu lugar feliz en la tierra, como aquello que te hace sentir pleno, realizado. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. La Biblia nos enseña que cuando nos encontramos con Cristo, nuestros objetivos de vida empiezan a cambiar. Tenemos un ideal más alto. Antes éramos lo que nos enseñaban en biología. Seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Estamos para algo más. Hay planes eternos hechos por nuestro Dios para que vos y yo participemos. Cuando Jesús dice, la salvación ha venido a esta casa porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido nuestra comunión con Dios. Pecado significa andar desorientado en la vida pensando que estoy apuntando bien, pero errarle. Pero también estar perdido significa apuntarle a nada en la vida. Estamos en una época donde hay una generación que le dicen ni trabajo, ni estudio. Estamos en una época donde los cristianos ni me entrego por completo, ni tampoco soy el peor de los pecadores. Estoy ahí. La tibieza no va con el Señor. Es por eso que cuando uno encuentra en Cristo la salvación, se da cuenta que la salvación no es solo la salvación de la eternidad, sino la salvación del resto de mi vida. Para que no viva de una forma insensata, como dice el apóstol Pablo, sino para que empiece a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y tengo que vivir con sabiduría. Mientras suena esta musiquita de fondo, me gustaría que cantemos una canción muy vieja, hecha por un sacerdote católico. Tú has venido a la orilla. Seguramente la debes haber cantado o escuchado alguna vez. Pero quiero que cierres tus ojos un ratito. ¡Ey! La salvación llegó a esta casa.
Quizás vos seas el primero que tenés que empezar a bajar un cambio a la hora de hablar. Quizás vos sos el que tenés que enseñarle a tus hijos de que cuando las cosas se te van de las manos es mejor arrodillarse y buscar a Dios que pegar un portazo, que insultar, que enojarse, que golpear la mesa o que hacer una de esas reacciones violentas que lo único que hacen es escondernos delante de nuestra impotencia. Qué lindo es que tu familia sea una familia de oración. ¿Qué es ser una familia de oración? Que orar es lo más común y la actividad que más se realiza en casa. Decía el Salmo 78, Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no podemos dejar de contarle a nuestros hijos, a la generación que viene, las cosas que Dios hizo en nuestros días, con el propósito de que ellos pongan su confianza en Dios y no sean rebeldes como nosotros. Después todo el Salmo 78 habla de rebeldías, de pecado, de dureza, de engaño hacia Dios, de años que se van y se van en vanidad que no llegan a nada. Tenemos el mandamiento de Dios, como dice Deuteronomio 6, de que al acostarnos, al levantarnos, al comer, al ir, al volver, nuestro tema de conversación, como decía Walter, tiene que ser Jesús. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Si me pasa lo que dice el Salmo 10, Dios no aparece en ninguno de mis pensamientos, no aparece en ninguna de mis conversaciones, es para preocuparse. Porque significa que mi corazón está vacío y no está lleno. Se puede, en un mundo cada vez más perverso, más mentiroso, más inmoral, más sucio, más violento. ¿Se puede tener una familia como Dios manda? ¿Se puede tener una familia como Dios quiere? Quiero decirte algo. La Biblia dice que mientras uno está vivo hay esperanza. Y más allá de todo lo que no se haya hecho bien,